Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma del menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Aprisionados en aflicciones y hierros, algunos moraban y sombra de muerte, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los levantase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas son las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman al Señor en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guarda estas cosas y entenderá las misericordias del Señor?
Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Libro de Salmos 107. Las misericordias de Dios. Claramente miramos la bendita bondad y misericordia del Señor y su gracia para con los hombres. Y como te estaba hablando, aún que los hombres de una u otra manera siempre se desvían, Dios es bueno y ocasiona que lo busquen de todo corazón y que se aparten de sus malos caminos. Ese es el propósito de cada una de las prédicas. Del que escucha su voz, se aparte del mal. Y así se corrobora en realidad que se escuchó la voz. Porque si tú dices que escuchas la voz, hoy en día cuando se habla de escuchar la voz, los hombres en realidad quieren así una voz en trueno o literalmente escuchar su voz, cuando en realidad aún las instrucciones del mismo libro no se quieren obedecer. ¿Quieres escuchar la voz del Señor? Obedece sus palabras, obedece lo que te dejó escrito y entonces podrás tener una relación viva y eficaz con Él y prácticamente lo podrás oír. Pero cuando tú lees la palabra, la Biblia, los libros, la Escritura y no obedeces lo que ahí aprendes, en realidad tú le estás dejando saber al Señor que tú no escuchas su voz. ¿Sí? Nos vemos, por lo tanto es importante que entiendas que escuchar su voz significa obedecer, no únicamente la habilidad de oír. Si Dios te dice aparta tu pie del mal y tú te apartas del mal, tú estás escuchando y escuchaste su voz. Si tú escuchas que Él te dice aparta tu pie del mal, aún así, literalmente, físicamente, escuches en tus oídos que Dios te dice aparta tu pie del mal, y tú no obedeces, no escuchaste. Entonces vamos a ir trabajando con la pureza de corazón para que vayas mirando y entendiendo el propósito de estas cosas, de lo que Dios está buscando de ti como pueblo, porque a ti te conviene. ¿Sí? Lo que Dios hace para contigo es por amor de su nombre, porque te ama, para que tú puedas en realidad disfrutar la vida con Él en la eternidad. Todas las prédicas, cada redarguye, cada exhortación, cada vez que la palabra penetre hasta el tuétano de los huesos y separe el alma del espíritu y discierna tus pensamientos y revele las intenciones de tu corazón, es porque Dios es bueno, porque Él quiere que veas tu condición y procedas al arrepentimiento y te conviertas de tus malos caminos para que tú tengas mejores días, no únicamente en esta tierra, sino del otro lado. Y si aún en la tierra no tuvieres buenos días, no importa, que aunque cruces el velo de la muerte como Lázaro y entres al reino de los cielos, al final del día tuviste victoria. ¿Sí? Entonces, a ese propósito, pueblo, Dios te va a santificar. Por medio de su palabra, Él dijo en aquellos días que nos iba a rociar de agua pura, y hoy en día está rociando, pero qué rico. ¿Sí? Y fíjate, ayer estábamos hablando en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Ok, pueblo. Vamos a ver hoy. Y esto es otra vez para que tú mires tu camino y te des cuenta de cómo estés caminando. No para que te sientas y te hagas la víctima. Ay, otra vez me está condenando, otra vez me está acusando, otra vez me está juzgando. Deja de hacerte la víctima, de estar lloriqueando al respecto y andarte conmiserando, acuchillándote, por así decir, a ti mismo, para que los demás sientan lástima. Si tú estás haciendo las cosas mal, arréglalas, punto. La vida sigue, puedes pedir perdón, cambiar tus caminos, en lugar de estar lloriqueando, este me tira mucho, me duele, y acá y me critica, y todo ese tipo de cosas. Si yo digo que los mentirosos no entran al reino de los cielos, si tú eres mentiroso te va a caer. Si yo digo que los mentirosos no entran al reino de los cielos y tú no eres mentiroso, por lo tanto, la palabra únicamente pega a aquel que está pecando en contra de Dios.
¿Quieres que la palabra no te pegue? No peques. Y nadie te va a decir nada. Dios no se deleita ni anda buscando castigar a los que viven en justicia o en santidad o redarguye. De hecho, dio testimonio que dejó a los 99 justos que no necesitan arrepentimiento y se fue tras uno que sí lo necesitaba. Por lo tanto, pueblo, a medida que vayamos yendo a través de las prédicas y el Señor descubra tu corazón y te deje ver tu condición actual, no te enojes, no te pongas de rebelde y de autojustificándote o echándome a mí la culpa de que te critico y que critico la iglesia y todo ese tipo de cosas. O sea, simplemente arregla tu camino y se acabó, no más. Enderecen sus caminos y nadie les dirá nada. Y si alguien dice, serán blasfemias, ¿cómo se llama? Falso testimonio. Por lo tanto, no te va a afectar, no te afecta. No tienes por qué estarte dando por ofendido al respecto, porque no es real. Pero cuando es real. Pero vamos a ver, pueblo, que la luz vino al mundo. ¿Sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Por qué hay condenación al simple hecho que la luz venga al mundo? Bueno, funciona de esta manera. La luz vino al mundo. Cuando todos estaban muertos en sus delitos y pecados en los días pasados, vino Jesús. Todos creían que la forma de caminar, incluso los sacerdotes de Moisés, los que se sentaban en la silla de Moisés, creían que sus caminos eran rectos. Pero debido a que estaban caminando en tinieblas, no podían ver si sus caminos eran rectos en realidad. Simplemente ellos creían ciegamente que sus caminos eran rectos porque tenían como punto de referencia la ley de Moisés y porque hacían el orden de culto. ¿Sí? Pero la luz no les alumbraba. Cuando la luz vino y les alumbró para que vieran su forma de justicia, el Señor Jesús les dijo, vosotros sois como sepulcros blanqueados. La luz vino a ellos, no les gustó. Curioso, ellos se miraban a sí mismos como buenas personas, cuando el Señor les dijo, no son buenas personas, son sepulcros blanqueados. ¿Sí? En lugar de tomar cartas en el asunto, espérame, ¿estás diciendo que mi camino no es conforme a la voluntad de Dios? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete, cambia tus caminos y punto. Pero estos señores, el Señor les dijo abiertamente, la luz alumbró sobre ellos y les dijo, vosotros sois sepulcros blanqueados. Les dijo hipócritas, les dijo asesinos, en otras palabras, hijos del diablo. Les reveló su condición real. ¿Pero qué hicieron? Se dieron por ofendidos. Es por eso que te estaba diciendo al principio, no te des por ofendido cuando tu condición real es expuesta. ¿Sí? Ni te ensoberbezcas al respecto diciendo es el único que se cree santo, él es el único nada más, no hay nadie más. No. Tú puedes vivir conforme a su voluntad. La luz viene. El propósito de la luz, y ahí es donde te recomiendo que le pongas atención, pueblo, porque el propósito de la luz es de revelar las inmundicias internas que tienes. ¿Sí? Hoy en día dicen que la luz es hacer un disco y brillar y hacerse famoso o ser un predicador de renombre, cosas así. No, la luz viene a exponer las inmundicias ocultas internas en el corazón del hombre. Jesús lo hizo, abiertamente les decía, no quisieron. Yo te aconsejo, porque si tú te rebelas, cuando el Señor Jesús expone tu corazón, y aquí lo rico, Él dijo que su espada es una palabra más filosa, es una espada más filosa que una espada de doble filo, que penetra hasta el tuétano de los huesos, separa el alma del espíritu, discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Eso significa que el Señor va a sacar los trapitos al sol, te va a apuntar como lo ha estado haciendo, tus maldades, tus iniquidades. Ese es el propósito de la luz. Pero hoy en día, por sus falsas hipocresías, más bien por sus hipocresías y su falsa religión,
y su religiosidad de la iglesia moderna han creado un no me juzgues. Y por el famoso no me juzgues, la luz, fíjate el engaño tan terrible. En el cristianismo completo, todas bien leudados con la misma levadura, no se les puede decir lo malo que están haciendo, porque inmediatamente corren a la Escritura y dicen, no me juzgues para que no seas juzgado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por causa de sus tradiciones, eliminan la luz de sus vidas. ¿Sí? Y la luz no puede venir a ti, porque cuando tiene derecho de venir a ti y dejarte saber tu condición actual, real, en frente de Dios, te escondes atrás de no me juzgues para que no seas juzgado. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Y ya entonces, ahora, la tradición religiosa cristiana es, no le puedes decir a los cristianos lo malo que están haciendo, porque ya lo estás juzgando. Hipócritas, invalidan el poder de la palabra con sus tradiciones. No me juzgues para que no sea juzgado. Entonces la luz que debería de venir en brillar en ti y revelar tu condición y tu pecado inmundo, para que tú salgas de él, eliminas en la rociada de agua pura, porque no me juzgues, no me critiques y todas esas cosas. En otras palabras, lo que tú quieres es hacer mal y que nadie te diga nada. Y por ese deseo malvado en su corazón, sí, la luz no llega a tu vida. Y esa es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo, pero a los hombres no les gustó que sus maldades fueran expuestas. Por eso no vienen a la luz, porque todo aquel que viene a la luz, sus maldades son expuestas. ¿Sí? La maldad, la forma de conducta en la que está viviendo es expuesta. Ayer, después de que me fui de predicar y del trabajo a la casa, mientras andaba en la casa, el Señor vino y me dijo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y le digo, pero tu pueblo dice que hay Dios. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Ellos dicen que hay Dios de labios, pero en sus corazones, por medio de sus acciones, dicen no hay Dios, porque se comportan, viven y hacen todo lo malo como si yo no existiera, mientras con sus labios están confesando que hay un Dios todopoderoso, que están esperando al Señor Jesús cuando regrese para irse con Él. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, haciendo maldad, pero confesando en su boca que Jesús es su Señor. ¿Sí? ¿Por qué? La iglesia moderna, la iglesia sin cabeza, les ha enseñado no me juzgues. Y esa es la verdad, pueblo. Te lo he hablado por muchas veces y por esta es la única razón que estoy hablando del pueblo, que se dice pueblo de Dios constantemente, día tras día. Y todavía por medio de las grabaciones en el radio. Porque eres tú, pueblo, que te dices pueblo de Dios, el que no recibe la luz de Jesús, el que no recibe su luz, porque, no, la palabra es luz, la palabra es la luz. Sí, es la palabra la que dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los maldicientes, los blasfemos, los afeminados, los homosexuales, sí, los falsos maestros, los falsos profetas, los engañadores, los usureros, los nigromantes, los hechiceros, los brujos, los asesinos. Es la palabra de Dios que dice que los que hacen ese tipo de maldades no entrarán al reino de los cielos. Y el pueblo de Dios que se llama en esta tierra estos días está lleno de gente así, que no quieren que se les revele la maldad que están haciendo porque se dan por ofendidos. Uy, no me critiques, Jesús no critica, no me juzgues porque serás juzgado. Sí, la palabra te juzga porque la palabra dice claramente, no adulteres. El que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Y cuando tú haces eso, la palabra te juzga.
¿Sí? Porque la palabra revela la condición de tu corazón, porque tú te das cuenta entonces que tú estás codiciando a la mujer en tu corazón o al hombre en tu corazón. O a niños, lo que es peor. Si nos vemos, pueblo, la luz vino al mundo y el mundo la rechazó porque sus obras eran malas. Todo aquel que rechaza la luz porque sus obras son malas, en realidad está rechazando a Jesús. Y hoy en día los hombres han amado más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y cuando las obras propias les son expuestas, normalmente se enojan. No es gente humilde que reconozca y que se humille y diga, ¿sabes qué? Perdón, he fallado, no lo volveré a hacer más. Sino se molestan y se enfadan y vociferan y pelean y... Aunque tú pelees y busques justos juicios hasta los confines de la tierra, al final del día, tus obras no se desaparecen porque tú te digas justo a ti mismo. Entonces, ¿para qué viene la luz? La luz viene para exponer la maldad de los hombres. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Lógico, de la palabra. ¿Cómo saben los adúlteros que son adúlteros? Cuando explicas, adúltero es el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón. Su maldad interna es expuesta. La luz vino a él. Antes no sabía, pero ahora ya sabe. Una vez sabiendo, es responsable de su condición. Los borrachos. ¿Cómo saben los borrachos qué es pecado? Se les revela. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Antes eran borrachos en ignorancia, ahora son borrachos a sabienda. La luz les reveló que es pecado lo que están haciendo. ¿Lo dejan o lo siguen? Es asunto individual. Los hipócritas no sabían que estaban viendo la hipocresía. La luz viene y les enseña un camino a medias es tibio. Eso es una eterna condenación. Arrepiéntete de tus malos caminos. Si se arrepienten, bien, pero ahora ya vieron. Ahora ya serían rebeldes a sabiendas. Entonces la luz viene para enseñarte, por ejemplo, maridos amen a sus esposas. Todo marido que no ame a su esposa como Cristo amó la iglesia, le viene la luz y no obedece, ¿qué le va a caer? ¿A quién está rechazando? A la luz, no al mensajero, a la luz. ¿Nos entendemos? A las esposas les dice, vosotras mujeres sujétense a sus maridos. Como Sara le decía Señor a Abraham. Si no obedecen, la luz les vino, el mandamiento les llegó, la forma de conducta era mala. Llega la instrucción, se arregla, bien. Si no se arregla, ¿quién condena? Y aquí se mira quién realmente cree en la luz y cómo es que la luz condena. Porque la luz condena por el hecho de que en realidad primero no sabías, pero una vez que te fue alumbrado el camino, tú ya sabes. Ya no puedes decir, no sabía, ya no puedes agarrar ninguna excusa al respecto, ya se te enseñó, la luz vino a ti. Yo te voy a decir una cosa, a todos aquellos a los cuales les viene la luz y no se arrepienten de sus malos caminos, van a tener muy grandes problemas cuando cruzan el velo de la muerte. Porque la luz viene y expone, por eso es que constantemente se te está enseñando las cosas que son malas y se te está mostrando tus propias acciones para que tú mismo mires que son tus acciones las que son malas y entonces cuando tú ves, decidas cambiar. Si tú no decides cambiar tu mala conducta, bueno, eso ya es otra vez asunto personal. Esa es tu decisión. Pero en sí, en cuanto a Dios se refiere, la luz vino al mundo y no vino con la intención de condenar tampoco. La luz viene para que los hombres miren sus caminos y sepan dónde están caminando y digan, wow, estoy caminando mal, voy a caminar derecho mejor. Sí, pero resulta que la luz viene, les alumbra los caminos y los hombres le corren a las tinieblas, a esconderse de la luz. Tipo Adán cuando estaba en el jardín del Edén. Señora lo escuchó que andaba por ahí y corrió a esconderse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Y es en realidad el asunto hoy en día, la misma situación. Si nos vemos, pueblo, entonces ahí se muestra en realidad que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
Todo aquel que insiste y persiste en practicar las mismas obras malas está dando testimonio a Dios que ama más sus obras que la luz. El que le he revelado que su camino es malo y lo cambia, ese obedece a la luz porque cree en la luz. De otra manera, aborrece la luz y ama las tinieblas. Así funciona. Quiero que entiendas bien esto, porque a medida que vayamos siguiendo hacia adelante, te voy a seguir apuntando las cosas que estás haciendo mal, pero quiero que entiendas bien para que dejes de quejarte y dejes de vituperar, de blasfemar y de decir, yo te digo abiertamente, no importa qué tanto te quejes, no importa qué tanto le eches la culpa a alguien más, no importa que tú digas que yo soy un hijo del diablo, tu maldad no se quita por tus excusas, por tus quejas, ni por decir que soy un hijo del diablo, que estoy criticando, que estoy juzgando y que lo estoy condenando. Tu maldad no se quita por eso. Tu maldad se quita cuando tú decides quitarla. Quita la maldad de ti y nadie te va a decir nada. Al menos cuando venga la luz, ¡vum!, y brille sobre ti, ama a tu prójimo como yo te he amado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Sí, ser perdonadores, ser misericordiosos, ser justos, ser rectos. Entonces la luz viene y está pasándote el escáner, así, el rayos X, escudriñándote y la misma palabra, boom, 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 atravesando en tu espíritu. Entonces todo eso se encuentra cumplido. Pero los ojos del Señor están sobre los hombres. ¿Sí? Entonces la luz viene a los hombres para que los hombres se aparten de las tinieblas. No para que los hombres sigan caminando en las tinieblas. El propósito de la luz no es condenar, no me la vayan a torcer. El propósito de la luz es dejarles saber a los hombres sus malos caminos para que los hombres vengan. Como por ejemplo el hijo pródigo. Como que su mente estaba cauterizada. Agarró todo lo que era de él, se fue por el deseo de la carne. Cuando estaba allá, se perdió y terminó cuidando marranos. Y cuando tenía hambre y quiso comerse las algarrobas y no se las daban, de repente volvió en sí. Como que estaba su mente entenebrecida o algo. En la casa de mi padre yo puedo comer mejor que esto. Volvió en sí. Tu pueblo, necesitas volver en sí y darte cuenta que estás haciendo cosas malas y que puedes dejar de hacerlas cuando quieras. Para eso está Jesús, el Espíritu de Dios, Dios mismo, la presencia de Dios o la unción de Dios, para que tú vivas en perfecta santidad. Ese es el propósito de la luz. La condenación es el resultado del rechazo, ¿sí? Porque la luz tampoco viene a condenar, viene a traer. Es como los moscos. Si ya en el campo abierto no hay luces, todos están en su asunto. Se enciende una luz y todos los moscos en las tinieblas vienen a la luz. ¿Sí? Así aquí, ese es el propósito también. Jesús dijo, si yo fuera levantado de la tierra, si yo fuera levantado, atraeré a los hombres a mí, porque yo soy la luz. En otras palabras, Él es la luz, y cuando Él fue levantado, crucificado, atrae a los hombres a Él. ¿Quiénes? Los que quieran vivir libres del pecado por medio de la muerte del Señor Jesús en la cruz, que crucificó la carne y el viejo hombre de los hombres en la misma cruz. Así que te digo esto, pueblo, para que tú le eches lápiz en tu forma de vida y no te andes ahí quejando, ofendiéndote. Al final del día, no importa qué, Dios no tolera ni va a aceptar el pecado en su casa. Te lo hablé en el libro de Salmos, en el 15 y el 24, y ahorita te lo acabo de leer también en el Salmo 107, al respecto de esta forma de vida que Dios está buscando de su pueblo. Y no porque Dios sea un Dios legalista y a fuerza los quiere, no, es tu bien. Es por tu bien, ¿sí? No hay ninguna razón lógica que tú tengas para pecar, ni te puedes recargar. Para todos ustedes que se recargan en la debilidad de la carne, mira, eso no nos toca a nosotros. Jesús dijo, los nacidos de la carne son carne, los nacidos del Espíritu son Espíritu. Los nacidos del Espíritu hemos muerto a la carne. Eso deja la excusa de la debilidad de la carne. Cuando tú dices que eres débil a la carne, eso enseña que eres carnal. Eso enseña que tu carne todavía está viva, porque la carne una vez crucificada ya no tiene debilidades, ya está muerta. Así que todos los que andan confesando en sus debilidades, y que debilidades acá, en las debilidades de la carne, hermano, es que la carne es débil, eso enseña, tú mismo por tu propia boca estás dando testimonio que estás carnal, que estás sujeto a las pasiones carnales.
Sí, porque Jesús vino para hacer morir la carne. Y todo aquel que ha nacido del Espíritu ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, todos los que digan, y no se trata de cambiar las palabras, ya no voy a decir que estoy débil, porque escuché que soy débil a la carne, no. Se trata de que creas que lo que Jesús hizo por ti, que te dio libertad del pecado, de la muerte, del diablo, del mundo, del viejo hombre, de la carne, entonces tú crees y se hace real en ti. No estamos hablando de cambio de palabras, estamos hablando de cambio de fe, mentalidad, corazón y todo para que tú puedas vivir una vida nueva. ¿Sí nos entendemos? Porque es importante eso. Es bien importante que en realidad creas lo que el Señor ha hecho contigo, porque sí, la luz vino al mundo y no vino para condenar, pero la condenación está. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la condenación? La condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si la luz vino al mundo y los hombres aman la luz, no van a ser condenados porque amaron la luz. Pero los hombres se condenan a sí mismos, así para que no me anden achacando a mí, que tú me condenas, fue que vino. No. Si yo digo que los mentirosos no entrarán en los cielos, si tú no eres mentiroso, yo no te estoy condenando. ¿Sí? Pero si tú eres mentiroso, yo te estoy advirtiendo para que te arrepientas. Pero tú, al cometer pecado, y quiero que entiendas bien esto, pueblo, para que dejes de echármelas a mí. Cuando tú pecas, tú te autocondenas a ti mismo. La hipocresía de ahora, los hombres quieren hacer malo y piensan que cuando los otros hombres les dicen lo malo que están haciendo, los están condenando. ¿Cómo es eso? ¿Podrá un hombre condenarte por decirte lo malo que estás haciendo? Aunque te lo diga para mandarte al infierno, si un hombre te dice que eres un mentiroso con rabia, ¿sí? Eres un hijo del diablo, y tú sabes que eres por tus malos caminos, yo te digo, hombre, tómalo como advertencia. Porque aunque sea en ira, te está dejando saber. Lógico, no es la forma correcta, pero te está dejando saber. Y de hecho, hoy en día, los únicos que se dicen las verdades son los que se pelean unos a otros. Y ya por eso se pelean más, porque se dicen las verdades y luego ya no se hablan. En realidad, pueblo, a ti te conviene la santidad. No andes diciendo, nadie puede condenarte afuera. Cada uno se condena a sí mismo con sus propias acciones, pensamientos o intenciones en el corazón. ¿Qué vas a hacer? No estés pensando que vas a entrar al reino de los cielos porque te van a cubrir con la sangre de Jesús. Si creyeras en Jesús, ¿cuál es la condenación? Los que creen en la luz, ¿qué hacen? Vienen a la luz. En otras palabras, no pueden habitar en tinieblas. Y aquí nos encontramos a muchos mentirosos. ¿Por qué? Porque dicen, yo creo en Dios, pero habitan en tinieblas. Eso es mentira. El que cree en el Hijo se sale de las tinieblas. Esa es la mayor comprobación que puedes tener y dar testimonio de que realmente crees en el Hijo. Salirte de las tinieblas. ¿Qué es salirse de las tinieblas? Salirse de las tinieblas es dejar de hacer lo malo. No, pero es que yo no puedo, que mi carne es débil. Remuévete ese entenebrecimiento y esos son los pensamientos que dijo, derribando argumentos y fortalezas en la mente que se levantan contra Dios. Pensamientos. No es que no puedo dejar de pecar, es una fortaleza en la mente de los hombres que se han creado por creer por tanto tiempo una mentira. Tú puedes vivir una vida totalmente libre de pecado. No hay ni poder humano ni satánico que pueda forzarte a pecar. El único que decide si pecar o no pecar eres tú. Dios te dio libre albedrío. Por lo tanto, ni el diablo ni Dios te pueden forzar a ser uno u otro. El diablo te seduce, te tienta para que caigas. Pero al final del día, tú eres quien se deja seducir o se deja tentar. Si tú no te dejas seducir, ni te dejas tentar, no vas a caer en las maquinaciones del enemigo. ¿Sí? Entonces quiero que entiendas bien que tú tienes libertad. Tú eres libre de elección. No eres pecador por naturaleza. Dios te hizo recto.
¿Sí? Mucho más cuando naces del Espíritu, ni se diga. Entonces, pueblo, ponle lápiz a esas cosas y entiende bien lo que el Señor vino a hacer. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué se enojan hoy en día? Porque sus obras son reprendidas. Y les da más coraje porque son reprendidas públicamente. En su ignorancia piensan que todo el mundo sabe ahora lo que están haciendo. Allá afuera se conocen. Cada uno sabe cómo cada quien camina. ¿Sí? Mas quiero que sepas esto. Que mientras tú hagas lo malo, la luz te va a reprender. ¿No quieres que la luz te reprenda? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Denme un récord en la historia hacia atrás donde Dios haya reprendido a un hombre por hacer lo bueno. ¿Sí? Dios nunca reprende a un hombre por hacer lo bueno. Pero sí reprende a los hombres cuando hacen malo. Así que, pueblo, no te des por ofendido. Date por agradecido que Dios, en su bendito amor y misericordia, cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, en tus montones de malas acciones, Dios viene y te apunta a cada una de ellas para que tú las quites. Si las quitas, ¿quién es el beneficiado? Tú. Así que el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Así es que de esa manera funciona la luz. Ahora, fíjate, Jesús es luz y nos hace a nosotros luz. ¿Sí? Si yo soy luz y no reprendo o enseño el camino no reprendo tus malas acciones y enseño el camino de justicia, ¿realmente estoy siendo luz? No. Y ahí es donde todo va a cambiar, pueblo. Todo tiene que cambiar. En el cristianismo tienen que dejar esa hipocresía de no me juzgues para que no seas juzgado, del que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra, y tienen que estar buscando que los hombres y Dios primero que nada les esté pasando el rayos X para que miren, para que Dios siempre esté mirando la condición real y les deje saber. Y luego tener que estar agradecidos con aquellos que se atrevan o te digan, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo estás mal. Están todos pero súper contaminados con el mundo. Al mundo no le gusta que le digan que están haciendo mal. Y ahora a los cristianos tampoco les gusta que hacen lo mal. Pues entonces, ¿cómo van a enderezar sus caminos? Y lo que va a cambiar es que tienes que dejar y quitar de tu corazón ese asuntito que no te gusta que te digan lo malo que estás haciendo. Y tienes que buscar que te sea revelado lo malo que estás haciendo para que dejes de hacerlo. Y deberías estar agradecido con Dios y aquellos que te revelan tu maldad. Así que dejen de ser niños lloricones que están todo el tiempo llore y llore porque ay, me dijo esto, ay, me dijo esto, dice que estoy mal aquí, dice que estoy mal acá. Dale gracias a Dios. ¿Sí? Estaba David, había hecho malo allá atrás con Betsabé, pasaron los años, su hijo lo andaba persiguiendo, iba con cierto número de personas y uno de sus capitanes, un general, y allá a lo lejos en el cerro había un hombre que aventaba polvo así para arriba y le aventaba piedras. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Déjalo. ¿Por qué? Nos vemos. O sea, aún la gente que te aborrece, y hoy, como te dije, es típico, te dicen tus verdades, porque los que te aman no te las quieren decir para que no te ofendas con ellos. Esa es la hipocresía que tiene que removerse. Sí, en el mundo yo entiendo, pero en el pueblo, los que se dicen pueblo de Dios, que se den por ofendidos cuando se les diga la verdad, eso es vergonzoso. Es vergonzoso
¿No está escrito que son dos mejor que uno? Si uno cae, el otro lo levanta. ¿No ustedes mismos dicen que les gusta el compañerismo? ¿Para qué? Para hacer mal enfrente de todos y que nadie les diga nada, porque si les dice algo ya es tenido por malhechor y por una mala persona simplemente porque te está diciendo tus verdades. Imagínate, si tú cambias tu forma de vida y alguien te dice tus verdades, ¿cuáles van a ser? Vamos a decir, tú eres sucia en tu casa y tienes tu casa llena de mugrero, basura y no limpias. Te peleas con tu prójima y te dicen, anda cochina que no limpia nada. Ok, ahora tú eres una mujer súper limpia, ordenada, la casa, todo. Te peleas con tu prójima, ¿qué te va a decir? Tú eres una mujer muy limpia y ordenada. Y si no te dice eso y te dice, tú eres una mujer cochina. Pero ¿cómo? Ni siquiera te va a doler. ¿Por qué? Porque estás mirando que tú no eres eso. Lo que pasa es que los hombres son malos. Y cuando los hombres se pelean con ellos y les dicen sus verdades, todavía no les gusta. Si tú cambias tu forma de ser, las verdades que te van a decir o van a ser verdades que te benefician o van a ser mentiras, falsos testimonios. Pueblo, si cambias tu forma de conducta, que te diga tus verdades, pero si eres malhechor y te dicen tus verdades y te ofendes, todavía tienes doble pecado encima, porque Dios en su bendito amor y su misericordia está usando, aunque sea una piedra, para dejarte saber las verdades y tú no quieres hacer caso. Y está escrito que las piedras hablarían, porque hoy en día los que dicen ser luz no hablan. Y tiene que usar Dios a los salvajes, a los déspotas, a los malcriados, para dejarles saber a los hombres su maldad, y todavía la toman como ofensa. Las piedras hablando, las piedras redarguyendo, las piedras exhortando, las piedras hablando sabiduría y el pueblo de Dios brillando, hermano, brillando. Somos luz como Jesús. Pura hablada. Te digo eso para que te pongas pilas. La luz no condena. Te condenas a ti mismo con tus acciones, con tus pecados, tus pensamientos, las palabras que salen de tu boca, las intenciones en el corazón. Pero allí no dices nada. Allí no te pones bravo. Ni siquiera contigo mismo te estás autocondenándome. No. Ahí lo tapas. Y haces tu buena cara. Todo manso, no. Dios te bendiga, hermano. Sí, pero no te rebelas con tus acciones malas. Rebélate contra tu mala forma de conducta. Rebélate contra el diablo, no contra Dios. Mínimo, utiliza la rebeldía para, de esa manera, puedas en realidad entender tu propio corazón. Y así como te pones de rebelde y soberbio con Dios, imagínate si así te pusieras de rebelde y soberbio contra el diablo. Imagínate si te le rebelaras a Satanás y le dijeras, ¿sabes qué? No más te voy a servir de mapeador, de trapeador. No más. No más voy a hacer tu voluntad. Si te la rebelas con acciones, no más voy a hacer maldad. Rebélense contra el diablo, ya que trae rebeldía, mínimo agárrenla, quítenla de ser rebeldes contra Dios y pónganla y ser rebeldes contra el diablo y levántense contra él. Que dice Ezequiel, ¿este es el hombre que consternaba a las naciones? Dejen de estarle poniendo más cosas que no tiene, simplemente un hombre que ha sido despojado de todo su poder y su gloria. ¿Sí? Pues ya que son rebeldes, mínimo, rebélense contra el mal. Rebélense contra toda injusticia, contra todo pecado, contra todo lo deshonesto, lo impuro. Rebélense contra toda la maldad, contra la iniquidad, contra la impureza. Rebélense contra todo lo que es contra Dios. Utilícenlo pues. Y tendrán mejores resultados. Nos vemos.
muchos mejores resultados. O ya son rebeldes, no, aplíquenla al otro lado, pónganse salvajes. ¿Tienes el poder? Dios te lo dio. ¿No dices tú que más grande es el que está conmigo que el que está en contra de mí? Pues órale, ¿o qué? Eres pura bla. Nada más bla, más grande es el que está conmigo y miras que el que está en contra de ti y corres con todo el gigante que traes en ti. El poderoso gigante va por delante corriendo. Eso es cobardía. ¿Sí? Hay que levantarse, pueblo, rebelarse contra el pecado, rebelarse contra los deseos de la carne, rebelarse contra el viejo hombre, rebelarse contra el diablo, contra la muerte, rebelarse contra los rudimentos carnales del mundo. Ahí sí debes de rebelarte, ahí debes de ser rebelde hasta el tuétano, pero obediente con Dios. ¿A quién le conviene? ¿No te has dado cuenta que tu propia maldad amarga la vida tuya y las de tu casa, las de tus hijos? Amarga la vida hasta los de la congregación, amarga la vida de la gente con la que trabajas. Si tú cambias tu forma de conducta, tu casa cambiará, tus hijos cambiarán, las personas que trabajan contigo cambiarán. Si tú dejas de quejarte de todos aquellos que nunca cambian y cambias tú, tu vida va a cambiar, tú vas a vivir mejor. Vas a ser un ejemplo de luz en la tierra. O sea, pueblo, despiértate tú que duermes. Versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí está, mírenme lo que estoy haciendo. ¿Qué dijo el maestro? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Ah? Y si no, ¿por qué me golpeas? El que hace la luz, el que ama la luz, hace sus obras abiertamente, que todos las vean, nada hacen oculto. Y luego dicen que el que está libre de pecado tiene la primera piedra. Pueblo, vete buscando otra excusa porque te van a empezar a caer las pedradas. Porque el Señor lavó, justificó, hizo perfectos a los hombres. Y los que creen, y los que han creído, y ahí es donde se pone rico y me encanta. Porque como dijo el maestro, un fuego ha venido a encender, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? He estado mirando cómo la palabra de Dios se está encarnando en diferentes hombres en diferentes lugares del planeta. Oh, y la levadura va leudando bien rico. No estoy hablando de la levadura de la hipocresía, estoy hablando de la levadura santa. Esa normalmente no es muy mencionada en las predicaciones, pero ahí está. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y qué rico que ya se está levantando este ejército que Dios había hablado desde antes. Un pueblo celoso de buenas obras, perfecto, santo y puro, que te va a apuntar tus pecados y te los va a dejar saber en tu mera cara. Y vas a aborrecer y vas a echar espuma por la boca. Pero tu maldad va a ser expuesta con el propósito de que te arrepientas. No para, me está acusando, me está condenando. Cambia tus caminos y nadie te dirá nada. Porque hoy en día han querido hacer o quieren hacer como allá atrás hicieron en días antiguos con los discípulos, el maestro y los profetas. Y el hombre siempre vagamente piensa que por el hecho de cerrarle la boca a un hombre, el evangelio se acaba. Mataron profetas, mataron al Señor Jesús, mataron discípulos. El evangelio sigue estando aquí. Eso no es esa la solución. La solución es convertirse de sus malos caminos. ¿Por qué oponerse a la verdad? Sí. ¿Por qué buscar en realidad hacer cosas que no tienes que hacer en lugar de hacer el apartarte del pecado? Porque Dios ama a todos. Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda. De donde el que no cree, ese se va a perder. Pero no porque no haya salvación para él, porque no la quiso. Así que pueblo, basta de religiosidades, busca a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda el alma, todas las fuerzas, y quítate tus excusas. Ven a la luz, ven. David venía y decía, mira en mi corazón, ve en él si hay camino de maldad. ¿Sí? Él se ponía de pechito con el Señor y venía, escudriñame.
Ve. Sí, ese es un corazón que, ok, Señor, aquí estoy, escudriñame. Ve en mí, cualquier cosita, enséñame. Si hay algo que no es conforme a tu voluntad, enséñamela para quitarla de volada. Venid a la luz. Vengan a Cristo. Vengan a Jesús. Y resplandecerá sobre vosotros. Abran sus corazones y aquí está, escudriñame. Enséñame el camino de justicia y muéstrame qué hay en mi corazón para quitarlo. No se pongan de rebeldes contra mí. Pregúntenle a Él. Pregúntenle a Dios si tus caminos son buenos o malos y Él te lo va a dejar saber. ¿Sí? Él te va a mostrar cada una de tus cosas y tú vas a ver y entender que no es el hombre, es Dios quien te está llamando al arrepentimiento. Es Dios quien está mirando tu corazón y por cuanto sabe lo que hay en ti, por eso te dije que te arrepientas. ¿Sí? No sabes de cuáles. Asesinatos físicos, secuestros, asesinatos por coraje en el corazón, peleándose con su prójimo, lascivia, deseos exacerbados de cosas terrenales, desde el sexo hasta cosas materiales que no puedes controlar, que no te sacias hasta tenerlos, y cuando los tienes te pasa lo que el hijo de David con la hija de David, la aborreció después de tenerla. Borracheras, brujería, hechicería, nigromancia, zoofilia, pedofilia, ¿sí? Homosexualidad, lesbianismo, religión, adulterio, hipocresía, avaricia, ¿sí? Por mencionar algunos de las cosas en las cuales están haciendo herejías, desamor, amadores de sí mismos y muchas cosas más de las cuales el Señor está buscando que te arrepientas. Usura. Van varias veces que sale este pecadito. Usura es prestar dinero a intereses exacerbados. ¿Sí? Porque eso está enseñando que tú amas el dinero y quieres más de regreso. Si vas a prestar dinero y vas a cobrar, que quede claro que eso es únicamente en asuntos de negocios. Es donde puedes cobrar interés y puedes mirar en la ley de Moisés eso. En cuanto, y esto es una de las cosas bien horribles que está sucediendo ahorita, los hombres piden dinero prestado a otros hombres y para sus necesidades básicas o porque no tienen, y los que les prestan les cobran intereses aún sabiendo que no tienen. Cuando tú prestas dinero a otra persona que te pide prestado por causa de necesidades reales, tú no puedes cobrarle intereses porque es tu prójimo. ¿Cómo vas a mostrar que tu prójimo es a quien tú amas cuando lo estás esclavizando, poniéndole cargas más de lo que pueda llevar? Y una de las cosas que hay es mucho. Los hombres hacen negocio con los pobres y les cobran más y los tienen esclavizados allí, sacándoles lo poco que tienen, porque como no pueden pagarles, les tarda mucho para pagar intereses y andan pagando la cantidad 2 o 3 veces. Ese pecado es abominable enfrente de los ojos de Dios, te lo digo. Al que te pida prestado, préstale y sin esperar nada. Ahí se muestra a quién amas más, a Dios o el dinero. Y luego dices que tú amas a Dios. Y luego vas con tus pastores y tus pastores salen allá, no, sí, tienen que pagarte porque legalmente Dios te debe. Porque no conocen la ley de Dios tampoco. ¿Sí? Yo te aconsejo, pueblo, cambios. Cambia tus caminos. A ti te conviene. Por lo tanto, esos son unos de los pecados que el Señor está buscando que te arrepientas de él y que te rebeles contra toda maldad. Que hagas muralla contra el pecado. El Señor Jesús te ama y por eso te enseña estas cosas y te va a seguir mostrando, te va a seguir alumbrando. Tú pides que te alumbre, que venga tu luz, oh yeah. Tú pides que venga su gloria, pues va a venir. Y no te va a gustar, porque la gloria que tú estás esperando es que te acepten con todos tus pecados. La santidad que tú quieres es la que es conforme a tu voluntad, pero la santidad que viene no es conforme a tu voluntad, es como la del Eterno. Y la luz que viene, alúmbranos, ok, te va a alumbrar. Y tu luz, en la luz, la maldad va a ser expuesta.
Paz y gracias del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.